El día en que Frank me dejó por su asistente de 28 años fue el día en que dejé de creer en los cuentos de hadas. Después de 28 años de matrimonio, 2 hijos y una vida construida alrededor de su carrera, me encontré a los 58 con la mitad de nuestros bienes, una casa vacía y la repentina y desconcertante libertad de una mujer sin nada que perder. «Estarás bien, Mary», dijo Frank, dándome unas palmaditas en la mano mientras firmaba los papeles del divorcio. «Haz un crucero. Únete a un club de lectura. Disfruta tu jubilación». Jubilación. Como si mi vida ya hubiera terminado. Esperé a que su BMW desapareciera en la esquina antes de permitirme un único y breve momento de desesperación. Y entonces hice algo que ni yo misma esperaba. Me reí. Una risa real, genuina, que brotó desde una reserva de fortaleza que ni siquiera sabía que tenía. Frank tenía razón en una sola cosa. Yo iba a estar bien. Solo que no de la forma pasiva y apagada que él imaginaba. Antes de empezar, asegúrate de darle like, compartir y suscribirte. Me encanta ver hasta dónde llegan estas historias. Cuéntame en los comentarios desde qué parte del mundo nos estás viendo. El primer mes después del divorcio fue un torbellino de asuntos prácticos. Dividir pertenencias, vender la casa familiar, encontrar un apartamento modesto que pudiera pagar con mi pensión de maestra. Había pasado 30 años en el aula enseñando inglés en secundaria, ahorrando en silencio mientras Frank construía su carrera como abogado. Mis ahorros eran modestos, pero bien cuidados, como las hierbas que cultivaba en el alféizar de mi ventana, nada espectaculares, pero resistentes. Mi hija Olivia llamaba todos los días desde Seattle, donde había construido una exitosa carrera como abogada. «Mamá, ven a quedarte conmigo un tiempo», insistía. «No deberías estar sola ahora». «No estoy sola», le respondía. «Simplemente estoy conmigo misma». Hay una diferencia. Las llamadas de mi hijo Tyler eran menos frecuentes y más incómodas. Vivía a pocas cuadras con su esposa, Natalie, pero la distancia emocional entre nosotros había ido creciendo desde su boda 5 años atrás. Natalie dejó claro desde el principio que mi forma de ser, práctica y de clase media, le resultaba vergonzosa para sus aspiraciones sociales. «El divorcio probablemente sea lo mejor, mamá», dijo Tyler en una de nuestras breves conversaciones. Papá siempre estaba inquieto. «Ahora puedes relajarte. Relajarte. Jubilarte. Retirarte». Todos parecían tener un plan para los años que me quedaban, y todos incluían una desaparición silenciosa de la vida activa. Entonces llegó la idea. No mientras dormía, sino un martes por la tarde, cuando pasaba frente a un local vacío en una avenida concurrida. El pequeño cartel de «Se alquila» en la ventana llamó mi atención, y me detuve a mirar el interior polvoriento. En ese instante lo vi con total claridad. Una luz cálida. El aroma de repostería recién hecha. Mesitas pequeñas donde la gente se quedara conversando con un café. Un lugar que se sintiera como hogar para cualquiera que entrara. Siempre me había gustado hornear. Mi abuela me enseñó de niña, transmitiéndome recetas que contaban la historia de nuestra familia mejor que cualquier álbum de fotos. Durante mi matrimonio, me hice conocida entre amigos por mis postres, siempre presentes en cenas y reuniones. «Deberías vender esto», me decían a menudo. Y yo me reía, pensando que era una exageración educada. Pero de pie frente a ese local, algo encajó. ¿Por qué no? ¿Qué tenía que perder? La agente inmobiliaria pareció sorprendida cuando llamé por la propiedad. «Lleva casi un año vacío», explicó. «La ubicación no es ideal para comercio. Está lejos de las zonas principales». «Perfecto», respondí. «No busco gente que pase por casualidad. Quiero que vengan específicamente por lo que ofrezco». 2 semanas después firmé un contrato de alquiler por 2 años, usando una parte importante de mi acuerdo de divorcio como garantía. La agente claramente pensó que estaba cometiendo un error. Otra crisis tardía provocada por un cambio personal. Pero yo veía algo que ella no. Oportunidad. Esa noche llamé a Tyler, emocionada por contarle mis planes. Atendió Natalie. «¿Una panadería?», dijo, como si la palabra fuera una enfermedad.
Mary, sé realista. ¿Tienes idea de cuántos pequeños negocios fracasan el primer año, especialmente en el rubro gastronómico? He investigado, respondí, manteniendo la calma. Y tengo un concepto diferente al de una panadería tradicional. Bueno, es tu dinero el que vas a perder, dijo con un suspiro. Solo no esperes que Tyler te rescate cuando fracase. Nosotros estamos ahorrando para nuestro futuro. Cuando Tyler finalmente tomó el teléfono, su entusiasmo sonaba forzado. Está bien que te mantengas ocupada, mamá. Pero tal vez empieza de a poco, como vendiendo en ferias primero. Ninguno de los dos ofreció ayuda para la renovación. Olivia, a pesar de la distancia, fue mucho más apoyadora. Me enviaba mensajes de ánimo y se ofreció a volar para la inauguración. Ellos no lo entienden, mamá, me dijo. No pueden ver más allá de sus propias expectativas. Los 2 meses de renovación fueron agotadores y emocionantes a la vez. Trabajé junto a los contratistas, aprendiendo sobre plomería, electricidad y normativas de construcción. Conseguí muebles de segunda mano en ventas de garaje y tiendas de antigüedades, creando un espacio que se sintiera acogedor y vivido, en lugar de frío y comercial. Cada decisión fue intencional. Desde el color de las paredes, un tono cálido tipo caramelo, hasta la iluminación, lámparas colgantes vintage con un suave brillo ámbar, todo estaba pensado para que pareciera un hogar, no un negocio. El corazón del lugar era el mostrador, un antiguo catálogo de biblioteca que restauré y adapté para guardar pequeños postres en cada cajón. Encima colgaba un cartel pintado a mano por un artista local. Sweet Memories, panadería y café. Una semana antes de la apertura, Tyler y Natalie finalmente fueron a ver el lugar. Llegaron en su SUV de lujo. Natalie vestida como si fuera a una sesión de fotos, no a una obra en construcción. Observó el espacio con una decepción apenas disimulada. Es pintoresco, dijo, tocando una mesa con la punta de un dedo perfectamente arreglado. Muy estilo rústico chic, aunque la ubicación es complicada. Tyler al menos intentó mostrar entusiasmo. El mostrador está bueno, mamá. Muy original. Ese es el punto, expliqué, tratando de contener mi emoción. Todo aquí cuenta una historia. Cada postre tendrá una tarjeta explicando su origen. El pastel alemán de chocolate de mi abuela, que hacía en tiempos de guerra con azúcar racionada. Las barritas de limón que me acompañaron en mi primer trabajo como profesora. ¿Historias con postres?, dijo Natalie, intercambiando una mirada con Tyler que me hundió el ánimo. Eso es lo que nos va a diferenciar, insistí. La gente no solo quiere comida. Quiere conexión. Significado. Sentir que forma parte de algo más grande. Bueno, seguro al público jubilado le encantará, respondió con una sonrisa tensa. Hablando de comunidad, tenemos que irnos. Cenamos con los Crawford esta noche. Bob está considerando a Tyler para un puesto de gerente regional. Se fueron en menos de 15 minutos. Sin ayuda. Sin apoyo real. Solo una vaga promesa de pasar por la inauguración si podían. El día de la apertura llegó con una mezcla de terror y emoción. Había contratado a 2 empleados de medio tiempo. Jade, una estudiante de arte de cabello violeta que se encargaba del café, y Miguel, un estudiante de gastronomía que me ayudaba con la repostería. Ambos respondieron a un anuncio de trabajo bastante particular. Buscaba personas que entendieran que la comida trata sobre historias, no solo sobre ingredientes. El primer día trajo un goteo de vecinos curiosos, atraídos por el cartel sencillo de inauguración y el aroma a horneado reciente. A cada cliente le daba atención personal. No solo su pedido, sino también una breve explicación de su origen. Una invitación a quedarse, a disfrutar, en lugar de irse apurados. La señora Peterson, una mujer mayor que caminaba con andador, fue mi primera clienta recurrente. Volvió esa misma tarde. Los cones de grosella, dijo, acomodándose con cuidado en una mesa junto a la ventana. Me recuerdan a mi infancia en Londres durante el Blitz, dijo la señora Peterson. Teníamos tan poco, pero mi madre siempre lograba preparar algo especial para el té del domingo.
Me senté con ella durante un momento de calma, escuchando sus historias, y comprendí que esa conexión humana, era exactamente lo que había imaginado. No solo vender productos de repostería, sino crear un espacio donde las memorias pudieran compartirse, donde las personas se sintieran vistas y escuchadas. Olivia envió un enorme arreglo floral que iluminó el mostrador durante toda la semana. Tyler envió un mensaje de texto. Buena suerte con la apertura, mamá. Perdón por no poder ir. Semana caótica en el trabajo. El primer mes fue un desastre financiero. Lo había previsto y había presupuestado en consecuencia, pero ver cómo salía más dinero del que entraba seguía siendo impactante. Ajusté los horarios de apertura, afiné el menú según lo que se vendía y lo que no, y, sobre todo, escuché a mis clientes. El señor Davis, un profesor de historia jubilado, sugirió un encuentro semanal donde la gente pudiera reunirse a compartir recuerdos relacionados con la comida. La señora Peterson propuso ofrecer tarjetas con recetas para quienes quisieran recrear sus favoritos en casa. Jade sugirió una pared de recuerdos donde los clientes pudieran dejar notas sobre sus propias memorias culinarias. Poco a poco, con intención, fuimos implementando esas ideas, creando no solo un café, sino una comunidad. Para el tercer mes, teníamos una base pequeña pero fiel de clientes. Para el sexto mes, ya cubríamos gastos. Al final del primer año, Sweet Memories había sido destacado en el periódico local como una joya escondida que ofrecía más que excelentes pasteles, un viaje en el tiempo a través del lenguaje de la comida. Durante todo ese proceso, la distancia con Tyler y Natalie creció. Las invitaciones a almuerzos de domingo eran rechazadas con excusas cada vez más débiles. Cuando visitaban el café, era siempre por poco tiempo, siempre con un aire de tolerancia condescendiente, como si complacieran el pasatiempo excéntrico de una pariente mayor. «Estás trabajando demasiado, mamá», decía Tyler, mirando su reloj. «A tu edad deberías estar disfrutando la vida». «Estoy disfrutando la vida», respondía. Más que en muchos años. En una de sus escasas visitas, casi 18 meses después de la apertura, Natalie hizo un comentario que lo dejó todo claro. Mientras le servía el pastel Selva Negra de mi abuela, explicando cómo la receta había venido del viejo continente y había sobrevivido a 2 guerras mundiales, ella sonrió con rigidez. «Es tierno cómo encontraste este pequeño proyecto para ocupar tu tiempo después del divorcio», dijo. «Muchas mujeres de tu edad simplemente se derrumban cuando termina su matrimonio». En ese momento lo entendí. Estaban esperando que fracasara. Mi éxito, por modesto que fuera, no encajaba en la narrativa que habían construido. La esposa abandonada encontrando consuelo en un hobby pintoresco antes de aceptar su lugar reducido en el mundo. Cada logro, cada pequeña victoria, desafiaba la imagen que tenían de quien se suponía que yo debía ser. Esa noche, después de cerrar, me senté sola en una de las mesas pequeñas, rodeada del negocio que había construido desde cero, y tomé una decisión. No volvería a buscar su aprobación. No volvería a hacerme pequeña para encajar en sus expectativas. Construiría algo tan innegablemente exitoso que tendrían que reconocer mis capacidades, o enfrentar sus propias limitaciones. Al día siguiente, solicité un préstamo para expansión de pequeño negocio, usando mis ingresos constantes y mi creciente base de clientes como prueba de viabilidad. Mi plan era simple, pero ambicioso: una segunda ubicación, un libro de recetas con nuestras preparaciones más populares y sus historias, y una línea de productos envasados para tiendas especializadas. Al firmar la solicitud del préstamo, sentí una mezcla de liberación y determinación. El camino sería desafiante, pero ya no era la mujer que Frank había dejado atrás, insegura y definida por sus relaciones. Yo era Mary Donovan. Dueña de un negocio. Creadora de recuerdos. Arquitecta de mi propio futuro. Y recién estaba empezando. El préstamo fue aprobado con sorprendente facilidad. Mi contabilidad meticulosa y los ingresos crecientes del café habían impresionado a la oficial de crédito, una mujer directa llamada Bárbara que confesó ser clienta habitual. «Tus números son impecables», me dijo, deslizando los documentos hacia mí. «Y tus cones de frambuesa con chocolate blanco me ayudaron a superar mi divorcio el año pasado».
Firmé los papeles con una mezcla de emoción y temor. Era dinero real. No solo el acuerdo del divorcio que podía permitirme perder, sino una deuda que debía pagar. La responsabilidad era pesada, pero también estimulante. Esa noche llamé a Olivia para contarle la noticia. «Mamá, es increíble», dijo con entusiasmo genuino. «¿Ya le contaste a Tyler?» «Aún no», admití. Pensé esperar a asegurar el nuevo local. «Ya sabes lo que él y Natalie piensan del café». «¿Y a quién le importa lo que piensen?», respondió con firmeza. «Es tu negocio, tu éxito. Deberían estar celebrando contigo, no juzgando desde afuera». Tenía razón. Pero la distancia creciente con mi hijo era una herida que prefería no tocar demasiado. En lugar de eso, volqué mi energía en encontrar el lugar perfecto para la segunda sede de Sweet Memories. El nuevo café estaría en Westbrook, un barrio en crecimiento a unos 15 minutos del original. El espacio era más grande, con mejor flujo de gente y el beneficio de un pequeño patio para mesas al aire libre. Las condiciones del alquiler eran razonables, y el propietario, encantado con mi concepto, aceptó algunas de las renovaciones que necesitaba. El día que firmé el contrato, finalmente llamé a Tyler. «Es un gran paso, mamá», dijo, con un tono cuidadosamente neutral. «¿Estás segura de no estar exigiéndote demasiado?» «Los números lo respaldan», respondí, intentando no sonar a la defensiva. «El primer local muestra un crecimiento del 20% anual». «Bueno, felicitaciones entonces». Escuché una voz apagada al fondo. «Natalie, sin duda». «Escucha, estamos saliendo a cenar con el jefe de Natalie. ¿Te llamo mañana?» No llamó ni al día siguiente ni al otro. Cuando finalmente supe de él una semana después, fue con un mensaje breve. «Buena suerte con el nuevo local. Mucho trabajo estos días. Hablamos pronto». Me negué a dejar que su indiferencia apagara mi determinación. La segunda ubicación abrió 4 meses después, con el doble de personal y un menú ampliado que incluía opciones de almuerzo, cada una con su propia tarjeta de historia. Por supuesto, el periódico local hizo un reportaje sobre nuestra expansión, destacando nuestro concepto único y nuestra clientela fiel. «Mary Donovan está reinventando lo que puede ser un café de barrio», escribió el periodista. En una era de cadenas de cafeterías idénticas, Sweet Memories ofrece algo cada vez más raro: autenticidad y conexión genuina. Envié el artículo a mis 2 hijos. Olivia llamó de inmediato, llena de orgullo. Tyler envió otro mensaje. «Buen artículo. Felicitaciones». Mientras la segunda sede se consolidaba, comencé a trabajar en la siguiente fase: productos envasados para venta minorista. Empecé poco a poco. Nuestras galletas más populares, en latas distintivas con tarjetas de historia en su interior. Gracias a un contacto, conseguí espacio en estanterías de 3 tiendas especializadas para probar la respuesta del mercado. Las galletas se agotaron en días. Aumentamos la producción, agregamos más variedades y expandimos a más tiendas. Cada paquete llevaba nuestro logo característico, una taza de té vintage cuyo vapor formaba la silueta de un libro abierto, junto al lema: «Cada bocado cuenta una historia». 2 años y medio después de que Frank me dejara con una palmadita condescendiente, dirigía 2 cafeterías exitosas y un negocio mayorista en crecimiento. Mi equipo había crecido a 15 personas entre ambos locales, con Miguel ascendido a jefe de repostería y Jade gestionando el café original. Tenía seguro de salud, un fondo de retiro pequeño pero en crecimiento y algo que no había anticipado: una reputación como empresaria astuta. La Cámara de Comercio local me invitó a dar una charla en su almuerzo de desarrollo empresarial. El Instituto Comunitario me pidió que diera una clase como invitada en su curso de emprendimiento gastronómico. Una revista regional me incluyó en su lista de mujeres a seguir. Y aún así, la ausencia de Tyler y Natalie seguía siendo una molestia constante. Habían visitado el café original exactamente 2 veces en el último año y todavía no conocían la segunda sede. Las reuniones familiares se habían convertido en una cadena de conflictos de agenda y cancelaciones de último momento. Cuando lográbamos coincidir en el mismo lugar, las conversaciones eran superficiales,
centradas en temas seguros como el clima o noticias generales. El verdadero punto de quiebre llegó durante Acción de Gracias del tercer año. Los había invitado a cenar a mi apartamento. Nada elaborado, solo tiempo en familia. El día anterior, Tyler llamó. Mamá, lo siento mucho, pero no podemos ir mañana. El jefe de Natalie nos invitó a su casa del lago todo el fin de semana. Es una gran oportunidad para ella. Va a estar todo el equipo directivo. Apreté el teléfono con fuerza. Tyler, es Acción de Gracias. Hace meses que no tenemos una cena en familia. Lo sé, y me siento fatal. Pero esto podría significar un ascenso para Natalie. Te lo compensaremos, lo prometo. Después de colgar, me quedé sentada en la mesa de la cocina, rodeada de los ingredientes que había planeado cocinar, y me permití sentir todo el peso de su rechazo. No se trataba solo de una cena perdida. Era un patrón. Un mensaje claro sobre el lugar que ocupaba en sus prioridades. Al día siguiente, en lugar de cocinar para una sola persona, empaqué los ingredientes y los llevé al café original, donde organicé una acción de gracias improvisado para los empleados que no tenían otro lugar a donde ir. Miguel llevó a su novio. Jade llegó con su compañera de piso. Y 3 de nuestros empleados de medio tiempo se unieron. Cocinamos juntos en la cocina del café, compartimos historias alrededor de mesas unidas y creamos una nueva tradición que se sentía más genuina que cualquier obligación familiar forzada. Mientras limpiábamos, Jade me acorraló junto al lavavajillas. Tu hijo es un idiota, dijo sin rodeos, su cabello violeta ahora con mechones turquesa. Sin ofender, pero alguien que se salta tu cena de Acción de Gracias por un evento corporativo ridículo no merece tu tarta de calabaza. Me reí a pesar de todo. Es complicado. Su esposa es controladora y obsesionada con el estatus. Terminó ella por mí. Sí, ya la conocemos. La forma en que mira al café como si tuviera miedo de contagiarse de algo de clase media. Estás hablando de mi nuera, le recordé, aunque sin mucha convicción. Jade se encogió de hombros. No lo hace menos cierto. Has construido algo increíble aquí, Mary. Algo real. Hay gente que no reconoce el valor si no viene con una etiqueta de diseñador. Sus palabras se quedaron conmigo mientras seguía expandiendo el negocio. Para el 4º año, habíamos añadido una tercera ubicación del café, y nuestros productos envasados estaban en 27 tiendas de todo el estado. Contraté a una consultora de negocios para gestionar el crecimiento, una mujer perspicaz llamada Diane, que tras analizar mi operación la describió como impresionantemente organizada, pero lista para sistemas de otro nivel. Bajo su guía, optimicé la producción, mejoré la gestión de inventario y desarrollé un programa de capacitación para asegurar calidad constante en todas las ubicaciones. Creamos un sitio web profesional con pedidos en línea y un blog donde compartía las historias detrás de nuestros productos más populares. «Tienes algo especial aquí», me dijo Diane en una sesión de estrategia. «Tus márgenes son saludables, tu concepto es único y la fidelidad de tus clientes es extraordinaria. ¿Has pensado en franquiciar?» No lo había hecho. Pero la idea echó raíces. ¿Y si Sweet Memories podía crecer más allá de lo que yo podía supervisar personalmente? ¿Y si este concepto, comida con significado, postres con historias, podía llegar a otras comunidades? Cuando se acercaba el 5º aniversario de la apertura del café original, tomé otra decisión. Era momento de formalizar la estructura del negocio. Con la ayuda de un abogado, creé Sweet Memories Enterprises LLC, con yo misma como directora ejecutiva y propietaria principal. Ofrecí pequeñas participaciones a Miguel y a Jade, reconociendo su contribución a nuestro éxito. El día que firmé los documentos de constitución, llamé nuevamente a Tyler, con la esperanza de compartir este logro. Atendió Natalie. Su voz era fría, distante. Está en una reunión, Mary. Le diré que te devuelva la llamada. No lo hizo. En su lugar, recibí otro mensaje esa noche. Perdón por no atender. Felicitaciones por lo del negocio. Mañana viajo a Chicago por una conferencia. Hablamos pronto. Esa noche abrí una botella de vino y me senté en el pequeño balcón de mi apartamento,
contemplando la extraña paradoja de mi vida. Profesionalmente, tenía más éxito del que jamás había imaginado. Había creado algo significativo desde cero, demostrado mis capacidades y construido seguridad financiera en mis propios términos. Pero en lo personal, estaba perdiendo a mi hijo poco a poco, día a día. Cada logro parecía alejarlo más, como si mi éxito fuera una amenaza o un reproche. La influencia de Natalie era evidente, pero Tyler era un hombre adulto, tomando sus propias decisiones. Decisiones que cada vez me excluían más de su vida. Mientras bebía mi vino y observaba cómo las luces de la ciudad se encendían contra el cielo oscuro, me hice una promesa. Seguiría construyendo mi vida y mi negocio con alegría y propósito, sin depender de su aprobación. Mantendría la puerta abierta para Tyler, pero ya no me haría pequeña para encajar en el espacio cada vez más estrecho que me ofrecían en su mundo. Frank estaba equivocado. No estaba bien de la forma pasiva y apagada que él imaginaba. Estaba prosperando, creciendo, evolucionando, convirtiéndome cada día más en quien realmente soy. Y nadie, ni siquiera mi propio hijo, volvería a hacerme sentir pequeña. Para el 5º año, Sweet Memories se había convertido en algo que apenas podía haber imaginado cuando firmé aquel primer contrato. Ahora teníamos 4 cafeterías en Portland, una cocina industrial para la producción mayorista y un pequeño pero eficiente equipo administrativo encargado de operaciones, marketing y distribución. Nuestra línea de productos envasados se había ampliado para incluir colecciones de regalo por temporada, programas de regalos corporativos y un servicio de suscripción que enviaba cajas mensuales a clientes de todo el país, cada una con una selección de productos y sus historias. El libro Sweet Memories, con 50 recetas y sus historias, había sido publicado por una editorial regional y ya iba por su 3ª edición. Lo que comenzó como la reinvención de una mujer tras su divorcio se había convertido en una empresa multimillonaria que empleaba a más de 40 personas. Publicaciones del sector comenzaron a prestar atención, destacándonos como un ejemplo de innovación en negocios gastronómicos y experiencia del cliente. Incluso un programa matutino nacional nos incluyó en un segmento sobre negocios con alma. A pesar de todo, seguí involucrada en el día a día. No controlando cada detalle, pero sí protegiendo la esencia de lo que hacía especial a Sweet Memories. Seguía creando recetas. Seguía escribiendo las tarjetas de historia. Seguía visitando cada local para conectar con clientes y empleados. El dinero nunca fue mi principal motivación. Crear algo con significado era lo que me impulsaba. La ironía no se me escapaba. Mientras mi familia empresarial crecía y se fortalecía, mi relación con Tyler y Natalie seguía deteriorándose. Habíamos llegado a intercambiar solo mensajes obligatorios en cumpleaños y Navidad, con llamadas incómodas que rara vez duraban más de 5 minutos. No los había visto en persona en casi 18 meses, a pesar de vivir en la misma ciudad. Olivia seguía siendo mi apoyo incondicional, visitando con frecuencia desde Seattle y celebrando cada nuevo logro. En una de esas visitas, mientras compartíamos una copa de vino en mi nuevo apartamento, una mejora notable respecto al que tenía tras el divorcio, finalmente abordó el tema que ambas evitábamos. ¿Has pensado en enfrentarlos directamente?, preguntó sin rodeos. Preguntarle a Tyler por qué te ha apartado de su vida. Hice girar el Cabernet en mi copa, observando cómo atrapaba la luz. Muchas veces. Pero ¿qué cambiaría? Pondría excusas. Natalie inventaría conflictos de agenda, y nada cambiaría. O tal vez tendría que enfrentarlo, insistió Olivia. Quizás ni siquiera es consciente de cuánto te ha herido. Lo sabe, dije en voz baja. Elige ignorarlo porque reconocerlo implicaría cambiar su comportamiento. O admitir que está priorizando la ambición social de Natalie por encima de su relación conmigo. Ninguna de las dos opciones le resulta cómoda. Olivia negó con la cabeza. No entiendo en qué momento cambió. El estatus, respondí. La idea de vida perfecta de Natalie. Y yo no encajo en esa visión. Sobre todo ahora, que soy un recordatorio de lo que se puede lograr sin todo lo que ellos creen necesitar. La verdad era que, gracias a conexiones de negocios y al tamaño relativamente pequeño del círculo social de Portland, había oído cosas sobre su situación.
Habían comprado una casa en West Hills que llevaba sus finanzas al límite. Natalie conducía un SUV de lujo nuevo, que cambiaba cada 2 años. Tomaban vacaciones lujosas que no podían permitirse y se unían a clubes con cuotas de membresía elevadísimas. La imagen era impecable. La realidad, por lo que yo había podido averiguar, era un castillo de naipes construido sobre deudas de tarjetas de crédito y estrés financiero. Mi éxito solo acentuaba el contraste entre sustancia y apariencia. Entre crear valor real y sostener una fachada costosa. No era de extrañar que mantuvieran la distancia. Mi sola existencia se había convertido en una crítica silenciosa a sus decisiones. En el 6º año, surgió una oportunidad inesperada. Un cliente adinerado que se había vuelto habitual en nuestro local original se me acercó una tarde, después del cierre. Se presentó como James Whitaker y me hizo una propuesta sorprendente. Tengo una propiedad en Naples, Florida, explicó, acomodándose en una de nuestras sillas vintage. Frente al mar, con vistas espectaculares. Ha estado en mi familia durante generaciones, pero ninguno de mis hijos la quiere. Está demasiado lejos de sus vidas en Nueva York y Los Ángeles. Asentí con cortesía, preguntándome a dónde quería llegar. He estado pensando en venderla, pero para mí es importante encontrar al comprador adecuado. Esta mañana, mientras disfrutaba tu galleta de mantequilla con lavanda y leía la historia sobre el jardín de tu abuela, se me ocurrió algo. Se inclinó hacia adelante. ¿Alguna vez has pensado en expandirte a Florida? La idea fue tan inesperada que solté una risa. ¿Florida? Eso es un gran salto desde Portland. Escúchame, continuó. Naples tiene un perfil de gente que valoraría lo que has creado aquí. Personas con los medios y la sensibilidad para apreciar la calidad y las historias. La propiedad incluye un pequeño espacio comercial perfecto para un café, además de una vivienda arriba, acceso privado a la playa y atardeceres espectaculares. Suena encantador, y caro, respondí con pragmatismo. Lo es, admitió con una sonrisa. Pero no solo quiero vender. Quiero invertir. Me interesaría ser socio silencioso en una expansión de Sweet Memories en Florida, usando la propiedad como parte de mi inversión. Me entregó su tarjeta, James Whitaker, Whitaker Investments. Una rápida búsqueda en Internet esa noche reveló que no solo era rico, sino extraordinariamente rico. Había fundado y vendido 3 empresas tecnológicas antes de retirarse parcialmente para gestionar sus inversiones. Durante los 2 meses siguientes desarrollamos el concepto juntos. Una sede principal de Sweet Memories en Naples, con potencial de expansión por Florida si el modelo funcionaba en el nuevo mercado. James aportaría la propiedad y capital adicional como socio minoritario. Yo mantendría el control y la dirección del negocio. El plan era sólido. La oportunidad, excepcional. Pero la decisión implicaba dividir mi tiempo entre Portland y Florida, al menos al principio, hasta consolidar la nueva ubicación. Significaba alejarme aún más de la operación diaria en Portland, confiando en mi equipo para mantener nuestros estándares y nuestra cultura. Has construido una organización fuerte, me aseguró Diane, mi consultora. Tus sistemas son sólidos. Tu equipo es capaz. Este es el siguiente paso natural para una fundadora. Aprender a liderar desde otro nivel sin perder la esencia del negocio. Tras una cuidadosa reflexión y largas conversaciones con mi equipo, firmé el acuerdo con James. A los 64 años, estaba iniciando una expansión en 2 costas del negocio que había construido desde las cenizas de mi divorcio. La ironía de establecerme en Florida, el destino típico de retiro, mientras expandía activamente mi empresa no pasó desapercibida para mí. La sede de Naples tardó 8 meses en completarse. Viajaba constantemente, supervisando renovaciones, contratando personal y adaptando el concepto al nuevo mercado sin perder su esencia. El espacio era impresionante, luminoso, elegante, con vistas panorámicas al campo de golf y una amplia zona exterior. La vivienda en la planta superior, que se convertiría en mi residencia en Florida, era igual de espectacular, abierta, llena de luz, con una terraza privada frente al agua. Para la inauguración, Olivia voló desde Seattle, acompañada de su prometida Meredith,
a quien ya había conocido en varias ocasiones. James Whittaker asistió con su esposa, ambos orgullosos, como si hubieran descubierto un talento raro. Los medios locales cubrieron el evento, destacando el concepto y mi recorrido, de maestra divorciada a empresaria en expansión. Envié una invitación a Tyler y Natalie, aunque sin muchas expectativas. Efectivamente, el día anterior recibí un mensaje. Felicitaciones por la nueva sede. Lamentablemente no podemos viajar a Florida con tan poco aviso. Mucha suerte mañana. ¿Poco aviso? Había enviado la invitación 6 semanas antes. El café de Naples fue un éxito inmediato, conectando tanto con residentes permanentes como con visitantes estacionales que valoraban nuestra combinación de calidad y narrativa. Los clientes temporales, los llamados snowbirds, comenzaron a recomendarlo en sus ciudades de origen, creando una red de embajadores de la marca mucho más allá de Florida. A los 7 años de haber abierto mi primer café, Sweet Memory se había convertido en una empresa próspera. 5 locales en Portland, la sede principal en Naples, un sólido negocio mayorista y una creciente plataforma de comercio electrónico. Dividía mi tiempo entre Oregón y Florida, pasando los inviernos al sol y los veranos en el noroeste del Pacífico, liderando una empresa con casi 60 empleados y una facturación anual cercana a los $8 millones. Hacía tiempo que había dejado de esperar que Tyler y Natalie reconocieran o celebraran estos logros. La distancia entre nosotros se había vuelto una ausencia dolorosa pero familiar, marcada solo por mensajes obligatorios en fiestas y alguna que otra actualización transmitida a través de Olivia. Por eso, una brillante mañana de abril, mientras tomaba café en la terraza con vista al Golfo en Naples, no estaba preparada para ver un auto de alquiler entrando en mi camino. Y mucho menos para ver a Tyler bajarse del lado del conductor, ayudando a una Natalie visiblemente embarazada a salir del asiento del acompañante. 7 años de distancia. De cumpleaños y fiestas ignorados. De invitaciones rechazadas y logros ignorados. 7 años construyendo una vida y un negocio que ellos habían reducido a un simple pasatiempo. 7 años acostumbrándome a su ausencia. Y ahora estaban frente a mi puerta, sin avisar, con sonrisas ensayadas y miradas calculadoras, observando la propiedad frente al mar que representaba todo lo que nunca creyeron que yo podría lograr. Mamá, llamó Tyler, saludando como si nos hubiéramos visto la semana pasada. Sorpresa. Esperábamos poder hablar contigo sobre algo importante. Dejé la taza de café sobre la mesa con cuidado deliberado y respiré hondo para centrarme antes de levantarme a recibirlos. Fuera lo que los había traído hasta mi puerta después de tanto tiempo, tenía absoluta certeza de algo, no era un repentino deseo de reparar nuestra relación. La gente no cruza el país sin avisar para reconciliarse. Lo hace cuando quiere algo. Y mientras bajaba las escaleras hacia la entrada, me preparé para cualquier cálculo que finalmente hubiera hecho que yo volviera a ser útil en sus vidas cuidadosamente diseñadas. Mamá, este lugar es increíble, dijo Tyler con entusiasmo mientras los guiaba hacia la luminosa sala de estar, con sus vistas panorámicas al campo de golf. No teníamos idea de que tu negocio había crecido tanto. No tenían idea, porque nunca se habían molestado en preguntar. Nunca habían leído los artículos donde aparecí. Nunca habían visitado ninguna de las sedes, salvo el café original, y aún así solo 2 veces en 7 años. Gracias, respondí con calma, indicándoles que se sentaran. Es toda una sorpresa. Podrían haber avisado. Podría haber estado en Portland. Natalie se acomodó con cuidado en mi sofá de lino blanco, una mano apoyada de forma protectora sobre su vientre redondeado. Su vestido de maternidad de diseñador probablemente costaba más que lo que yo pagaba semanalmente a mis encargados de local. Queríamos sorprenderte, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Y ver la sede de Florida de la que todo el mundo habla. Todo el mundo. Como si hubieran seguido mi trayectoria, en lugar de ignorarla deliberadamente. ¿De cuánto estás? Pregunté, señalando suavemente su vientre. De 5 meses, respondió Tyler rápidamente. Es un niño. Estamos pensando llamarlo Alexander. Un nieto. Yo iba a ser abuela. Y ni siquiera me habían contado del embarazo hasta ahora.
La punzada fue inmediata, pero mantuve el rostro neutro. Felicidades. Es una noticia maravillosa. El silencio que siguió fue incómodo. 7 años de distancia habían borrado cualquier naturalidad en nuestra conversación. Esperé. Sabía que no habían cruzado el país solo para compartir una noticia que podían haber dado por teléfono. Finalmente, Tyler retomó, mirando alrededor con evidente admiración. No teníamos idea de que te estaba yendo tan bien. La sede de Naples, esta casa frente al mar. Has construido algo realmente impresionante, mamá. Gracias, repetí, esperando el verdadero motivo. Natalie se inclinó ligeramente hacia adelante. Hemos seguido tu éxito desde lejos. Tyler siempre dijo que tenías buen olfato para los negocios. Una reescritura de la historia tan descarada que casi resultaba cómica. Y ahora, con el bebé en camino, hemos estado pensando mucho en la familia, continuó. En las conexiones. En nuevos comienzos. Ahí estaba. El preludio. Nuevos comienzos, repetí, manteniendo el tono neutro. Tyler asintió con entusiasmo. Exacto. Hemos estado tan enfocados en nuestras carreras, en nuestra vida en Portland, que dejamos pasar demasiado tiempo sin una conexión familiar real. 7 años, dije en voz baja. Su expresión vaciló apenas. ¿De verdad ha pasado tanto? Desde la última conversación significativa, sí. Desde la última vez que mostraste interés real por mi vida. Más. Natalie intervino con suavidad calculada. Y por eso estamos aquí. Para reconectar. Para arreglar las cosas antes de que llegue el bebé. Los observé. 2 extraños que compartían mi sangre y mi apellido, pero que habían decidido excluirme de sus vidas. Hasta ahora. Tyler parecía más delgado, con nuevas líneas alrededor de los ojos que hablaban de estrés. Natalie seguía impecable, pero había algo desesperado detrás de su sonrisa excesivamente brillante. Aprecio la intención, dije con cuidado. Pero me llama la atención el momento. ¿Por qué ahora? Se miraron brevemente. Ese tipo de comunicación silenciosa que desarrollan las parejas. Tyler se aclaró la garganta. Bueno, con el bebé en camino, hemos estado reevaluando nuestra situación. Nuestra casa en Portland es bonita, pero no está pensada para una familia. No tiene jardín, hay demasiadas escaleras, no hay suficiente espacio. Ahí estaba. El verdadero motivo empezaba a asomar. Hemos estado viendo opciones más familiares, continuó Natalie, pero el mercado en Portland está muy competitivo. Y con la posibilidad de que ambos tomemos licencia por el bebé, la situación económica se complica. Entiendo, dije, aunque todavía no del todo. ¿Iban a pedirme dinero? ¿Un préstamo? Parecía demasiado directo para su estilo. Entonces vimos el artículo sobre tu sede en Naples, añadió Tyler. Las fotos de este lugar, y empezamos a pensar. Florida tiene buenas escuelas, un clima ideal para criar hijos, y no hay impuesto estatal sobre la renta, continuó Natalie. ¿Están pensando mudarse a Florida? Pregunté, sorprendida. Lo estamos considerando, asintió ella. Estar cerca de la familia, de ti, sería maravilloso para el bebé. Para todos. Las piezas empezaban a encajar. Pero aún no veía del todo su jugada. Y esta visita es, ¿qué exactamente? ¿Una inspección para ver si les gusta la zona? En parte, admitió Tyler. Pero sobre todo queríamos verte. Reconectar. Ya hemos perdido demasiado tiempo. El cálculo detrás de su repentino interés era tan evidente que resultaba casi insultante. 7 años de silencio. Y ahora que yo tenía una propiedad valiosa frente al mar y un negocio exitoso, de pronto querían reconectar. Justo cuando esperaban un hijo y su situación estaba cambiando. Cuando vimos esta casa, continuó Natalie, haciendo un gesto amplio hacia el salón, no podíamos creerlo. Tanto espacio para una sola persona. Debe ser solitario. Ahí estaba. El verdadero propósito. Asomando como la aleta de un tiburón en el agua. No es solitario en absoluto, respondí con serenidad.
Tengo una vida plena aquí y en Portland. Amigos, colegas, comunidad. Y mi negocio me mantiene bastante ocupada. Pero no es familia, insistió Tyler, inclinándose hacia adelante. Y con el bebé en camino, ¿no sería maravilloso que tu nieto creciera cerca? Tal vez incluso en la misma casa. Este lugar es lo suficientemente grande para todos. La audacia me dejó sin palabras por un instante. 7 años de ausencia. De cumpleaños ignorados. De minimizar mi negocio como un hobby. Y ahora esperaban mudarse a mi casa, porque les convenía. ¿Quieren mudarse conmigo? Pregunté, asegurándome de entender bien. Tiene todo el sentido, dijo Natalie, como si fuera lo más razonable del mundo. Tienes espacio de sobra. Nosotros necesitamos más lugar para el bebé. Podrías estar presente desde el primer día en la vida de tu nieto. Podríamos ayudarte con el mantenimiento de la casa, y no estarías sola. Además, añadió Tyler, con tus contactos en Florida, quizás podrías ayudarnos a conseguir buenos trabajos aquí. Un nuevo comienzo para todos. Los miré con atención. Y vi algo más profundo que la manipulación. Vi las grietas. El desgaste bajo la superficie pulida. La desesperación detrás de sus sonrisas. Esto no era solo sobre espacio. Era sobre un estilo de vida que ya no podían sostener. ¿Cómo están realmente las cosas en Portland? Pregunté con suavidad. En lo económico, me refiero. La pregunta los tomó por sorpresa. La sonrisa de Tyler se tensó. Natalie apretó su bolso. Estamos reevaluando prioridades, dijo él con cuidado. El mercado inmobiliario, la economía, el bebé, son muchos cambios. Hemos tenido algunos contratiempos, admitió Natalie, a regañadientes. La empresa de Tyler pasó por una reestructuración, y mi cartera de clientes se vio afectada por la situación económica. Traducción. Uno de los dos, o ambos, ya no tenía ingresos estables. Su estilo de vida caro se estaba desmoronando. Y de repente recordaron que tenían una familiar con éxito, una propiedad valiosa y contactos. La comprensión debería haberme enfurecido. Y una parte de mí, sin duda, lo estaba. Pero más que enojo, lo que sentía era una tristeza profunda. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo mi hijo, aquel niño sensible que yo había criado, se había convertido en este hombre que aparecía en mi puerta después de 7 años de silencio, con su esposa embarazada, esperando mudarse a mi casa como si nada hubiera pasado? Déjenme asegurarme de que entiendo bien, dije, manteniendo la voz firme pese a la tormenta emocional. Después de 7 años de contacto mínimo, durante los cuales no han mostrado interés por mi vida, mi negocio ni mi bienestar, vienen ahora a proponer mudarse a mi casa porque necesitan más espacio y estabilidad financiera para su futuro hijo. Tyler tuvo al menos la decencia de mostrarse incómodo. Dicho así, suena terrible. ¿Y de qué otra forma lo dirías? Pregunté con calma. Natalie cambió de estrategia. Sus ojos se humedecieron con lágrimas cuidadosamente calculadas. Sabemos que cometimos errores. Nos enfocamos en cosas equivocadas. Pero el bebé ha cambiado nuestra perspectiva. Queremos volver a ser una familia. Familia. La palabra quedó suspendida entre nosotros, cargada de significado. Familia eran cenas de domingo. Eran celebraciones. Era estar presente en los momentos importantes. Era apoyarse en los momentos difíciles. Familia no era algo que se recordara solo cuando convenía. Respiré hondo antes de responder. Ese momento era un punto de inflexión. No solo para nuestra relación, sino para mi propia dignidad. Lo que dijera ahora definiría límites que debía haber puesto hace años. Tyler, Natalie, dije, mirándolos directamente. Me alegra sinceramente lo del bebé. Espero poder ser abuela y construir una relación con mi nieto. Ambos se relajaron un poco. Pero continué, con voz suave y firme. Pero no tienen lugar aquí. Ni en mi casa, ni en mi vida cotidiana. Ese espacio se gana con presencia constante y cuidado genuino, cosas que no han demostrado en 7 años. El silencio fue absoluto.
Solo se escuchaba el sonido lejano del mar. ¿Qué quieres decir? La voz de Natalie subió de tono. Hay al menos 4 habitaciones en esta casa. Las hemos visto. Dejé la taza de café con cuidado. No hablo de espacio físico, Natalie. Hablo de espacio en mi vida. El rostro de Tyler se tensó. Mamá, estamos hablando de tu nieto. De tu familia. ¿Familia? Repetí. Dime, ¿cuándo fue la última vez que me trataste como familia, Tyler? La última Navidad, cuando prometiste llamar y no lo hiciste. Mi cumpleaños número 65, que ninguno de los dos recordó. O en mis celebraciones de expansión del negocio, a las que siempre estaban demasiado ocupados para asistir. El color desapareció de su rostro. Eso no es justo. Han estado ocupados construyendo sus vidas, enfocándose en sus carreras. Hice una pausa, que aparentemente no han salido tan bien. Lo interrumpí con calma. Porque si no, no estarían aquí pidiendo mudarse a mi casa. Tyler se levantó de golpe. Si vas a echarnos esto en cara. Siéntate, Tyler, dije, sin dureza, pero con autoridad clara. No estoy echando nada en cara. Estoy reconociendo la realidad. Algo que esta familia ha evitado durante demasiado tiempo. Para mi sorpresa, se sentó. Parecía más un adolescente reprendido que el hombre de 37 años que era. Esto es lo que va a pasar. Continué. No, no pueden mudarse a mi casa. Este es mi refugio, construido con años de trabajo que ustedes minimizaron como un hobby. Sin embargo, sí voy a ayudarlos. Pero bajo mis condiciones, no las suyas. Los ojos de Natalie se estrecharon. ¿Qué significa eso? Significa que usaré mis contactos para ayudarles a encontrar trabajo si realmente quieren mudarse a Florida. Significa que me aseguraré de que mi nieto tenga atención médica adecuada, cubriendo esos gastos directamente. Significa que crearé un fondo educativo para el bebé, al que ustedes no podrán acceder para ningún otro propósito. ¿Crees que le robaríamos a nuestro propio hijo? Dijo Natalie, indignada. Creo que están desesperados, respondí con calma. Y las personas desesperadas toman malas decisiones. Hice una pausa. Pero lo que sé con certeza es que no pueden ignorarme durante 7 años y luego reclamar un lugar en mi casa, en mi dinero o en mi vida sin haber recuperado primero un lugar en mi corazón. El aire se volvió pesado. 7 años de heridas acumuladas no se borraban con una visita conveniente. ¿Así que eso es todo? La voz de Natalie se volvió cortante. ¿Después de todo lo que Tyler ha hecho por ti? No pude evitar reír. ¿Qué exactamente ha hecho Tyler por mí en los últimos 7 años? Natalie, ilumíname. Ella abrió la boca, pero no dijo nada. Tyler miraba al suelo. Eso pensé, dije, levantándome. Ahora, si quieren mi ayuda para encontrar trabajo y asegurar el bienestar de mi nieto, podemos hablarlo. Si vinieron esperando mudarse y recibir apoyo económico, no hay nada más que discutir. Lo que pasó después me sorprendió. Tyler, mi hijo que siempre evitaba conflictos, que había pasado su matrimonio cediendo ante Natalie, se levantó y caminó hacia la ventana con vista al golfo. Tiene razón, Natalie, dijo en voz baja, de espaldas. No podemos aparecer después de tanto tiempo y esperar que nos reciba así. Natalie lo miró, atónita. Tyler, tu madre no entiende nuestra situación. Nuestra situación, la interrumpió, girándose, es que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades durante años. Endeudándonos. Manteniendo apariencias. Su voz se volvió más firme. Nuestra situación es que nos han desalojado de nuestra casa y hemos agotado nuestras tarjetas de crédito. Nuestra situación es que nos hemos obsesionado tanto con el estatus que olvidamos lo que realmente importa. Lo observé, sorprendida. Este no era el hijo que había visto alejarse. Y ahora, continuó, venimos a casa de mi madre, una mujer a la que ignoramos durante 7 años, esperando que solucione nuestros problemas. ¿Cómo no va a decir que no? Los ojos de Natalie se llenaron de lágrimas. Estoy embarazada, Tyler. ¿Qué se supone que hagamos? Lo que hace todo el mundo,
Intervine con calma. Trabajar. Ajustarse. Sacrificarse. Construir una vida dentro de sus posibilidades. Tyler se pasó la mano por el cabello. Un gesto que me recordó tanto a su padre que por un instante me dejó sin aire. Mamá tiene razón. Tenemos que salir adelante por nosotros mismos. La mirada que Natalie le lanzó podría haber congelado el océano. ¿Salir adelante? Por si lo olvidaste, estamos sin trabajo, sin casa y esperando un bebé. Tu madre vive en el lujo mientras nosotros estamos al borde del desastre. Un lujo que yo gané, respondí con serenidad. Con un negocio que ustedes despreciaron. El silencio volvió. Solo el sonido de las olas y las gaviotas. Y entonces, Tyler hizo algo que jamás esperé. Extendió la mano, y tomó la mía. Lo siento, mamá, dijo Tyler, con la voz quebrándose ligeramente. Por todo. Por la distancia. Por haber menospreciado tu negocio. Por aparecer así. Merecías algo mejor de mí. La simple disculpa, sin excusas ni justificaciones, me tomó completamente por sorpresa. En todos estos años de relación tensa, Tyler nunca había reconocido su parte de forma tan directa. No puedo hablar por Natalie, continuó, mirando de reojo a su esposa en silencio. Pero me gustaría tener una oportunidad para reconstruir nuestra relación. No solo porque necesitamos tu ayuda, aunque la necesitamos, sino porque te he echado de menos. Porque quiero que mi hijo conozca a su abuela. Porque he estado equivocado durante años, y recién ahora empiezo a entender cuánto. Lo observé con atención, buscando señales de manipulación. No las encontré. Lo que vi fue arrepentimiento real, y algo nuevo, determinación. Quizás, por primera vez en mucho tiempo, vislumbraba al hombre que podía llegar a ser si dejaba de vivir para las apariencias. Eso, dije en voz baja, es un comienzo con el que puedo trabajar. Natalie permaneció en silencio, su expresión imposible de leer. No sabía si se sumaría a ese intento de reconstrucción, o si lo resistiría. Pero por primera vez en 7 años, sentí una esperanza cautelosa. No por necesidad económica, sino porque Tyler empezaba a ver el vacío de la vida que habían construido. El camino no sería fácil. La confianza rota no se reconstruye con palabras. Pero al mirarlo, de verdad, ya no veía solo al hombre que me había decepcionado, sino destellos del niño que había criado. Empecemos con un almuerzo, propuse. No era un rechazo. Tampoco una reconciliación inmediata. Era algo más real. Un primer paso. Los días siguientes avanzaron con cuidado, navegando esta nueva realidad. Ayudé a Tyler y a Natalie a instalarse en un hotel modesto cercano. No el resort de lujo que probablemente esperaban, sino un lugar limpio, cómodo y acorde a su situación. Acordamos vernos a diario. Hablar con honestidad. Intentar entender qué había pasado, y si era posible reconstruir algo. Natalie se mantuvo distante. Participaba lo justo, con una cortesía fría que apenas ocultaba su frustración. Tyler, en cambio, me sorprendió. Era más abierto. Más sincero. Como si algo dentro de él se hubiera roto, o liberado. En nuestra tercera tarde juntos, sentados en mi terraza con vista al golfo, empezó a contarme la verdad. Vivíamos a crédito desde hacía años, admitió, mirando su helado. La hipoteca era casi el 60% de nuestros ingresos, pero Natalie insistía en que necesitábamos la dirección correcta, el barrio correcto, las escuelas correctas. Y tú aceptaste, dije, sin reproche. Asintió. En ese momento parecía importante. Su familia, lo mide todo por las apariencias. Su padre dejó claro que yo apenas era aceptable. Quería demostrar que podía darle el estilo de vida al que estaba acostumbrada. Incluso cuando no podían permitírselo. Especialmente entonces, respondió con una risa amarga. Cuanto peor estábamos, más importante era mantener la ilusión. Autos nuevos en leasing. Vacaciones a crédito. Clubes que no podíamos pagar. Negó con la cabeza. Era agotador. Y yo no encajaba en esa ilusión.
dije en voz baja. Tyler bajó la mirada. No. Una maestra divorciada con una panadería simpática. No encajabas en la imagen que Natalie quería proyectar. Y yo. Dejé que ella definiera nuestra relación contigo porque era más fácil que discutir. Dolía escucharlo. Pero también sanaba. La verdad, aunque incómoda, construye algo real. ¿Cuándo empezó a desmoronarse todo? Pregunté. Hace unos 18 meses. Perdí mi trabajo en una reestructuración. Conseguí otro, pero con menor salario. Después el negocio inmobiliario de Natalie cayó cuando el mercado se enfrió. Intentamos mantener el mismo nivel de vida, con mucha más deuda. Suspiró. La notificación de embargo llegó hace 3 meses. Logramos vender la casa antes de perderla, pero después de pagar todo, no nos quedó casi nada. Hizo una pausa. Y entonces Natalie quedó embarazada. No estaba planeado. Pero sentimos que era una señal de que necesitábamos cambiar. Me miró con honestidad. La verdad, mamá, estábamos desesperados. Cuando vimos el artículo sobre tu casa en Naples, parecía una solución milagrosa. Su vulnerabilidad me tocó. Ese era mi hijo. No el hombre distante de los últimos años, sino el niño que había criado, emergiendo detrás de la fachada. ¿Y Natalie? ¿Cómo lo está viviendo? Pregunté, mirando hacia la playa donde caminaba sola. Está enojada. Humillada. Asustada, dijo. Creció con dinero y estatus. Perder eso. Es como fallar en el único juego que conoce. ¿Y tú? ¿Qué importa ahora para ti? Se quedó pensando. De verdad. Estabilidad. Honestidad. Ser un buen padre. Reconstruir relaciones que importan, como la nuestra. Hizo una pausa. Y vivir dentro de lo que realmente podemos permitirnos. No de lo que impresiona a otros. Durante la semana siguiente, cumplí mi palabra. A través de James Whitaker, conseguí una entrevista para Tyler en una empresa de gestión de propiedades que administraba varias comunidades exclusivas. Su experiencia en ventas y su trato personal lo hacían un buen candidato. Con Natalie fue más complicado. Su licencia inmobiliaria no era válida en Florida. Y su actitud tampoco ayudaba. Cuando le propuse un puesto como asistente de gestión en uno de mis cafés, un trabajo estable mientras estudiaba para revalidar su licencia, su reacción fue predecible. Tengo 15 años de experiencia en propiedades de lujo, dijo con frialdad. No voy a servir café y pasteles. Gestionarías un equipo de 12 personas y operarías un local que genera más de 1 millón al año, le aclaré. No es servir café. Está por debajo de mis capacidades. Tal vez, respondí. Pero es una oportunidad real. Con ingresos estables. Y seguro médico que cubriría tu embarazo. La miré con calma. A veces hay que retroceder para avanzar. No respondió. Pero vi la lucha interna. Orgullo contra realidad. El punto de inflexión llegó de forma inesperada. Una mañana los invité al café de Naples antes de abrir. Quería que Tyler viera la operación antes de su entrevista. Mientras Miguel, ahora chef ejecutivo, les mostraba la cocina, una joven se acercó a Natalie. Disculpa, ¿eres Natalie Sullivan? Preguntó con timidez. Vendiste el apartamento de mis padres en Portland hace unos 6 años. Natalie se enderezó de inmediato. Volvió a su versión profesional. Sí, la propiedad de Riverside. ¿Cómo están? Muy bien. De hecho, ahora viven aquí en Naples, sonrió la joven. Yo manejo las redes sociales de Sweet Memories. Cuando te vi, pensé que te reconocía. Ese pequeño momento. Ese reconocimiento. Cambió algo. Le recordó quién había sido. No solo lo que había perdido. Esa tarde, después de su entrevista, que había ido bien, Tyler me encontró en mi oficina. Se apoyó en el marco de la puerta. Natalie ha estado pensando en tu oferta de trabajo, dijo. Tiene algunas ideas para expandir el servicio de catering del café y apuntar al mercado de condominios de lujo, continuó Tyler. Al parecer,
Hoy conoció a alguien que le hizo ver nuevas posibilidades. ¿Eso significa que está considerando aceptar el puesto? Creo que sí, asintió. A su manera, claro. Natalie no hace nada sin negociar. Sonreí a pesar de todo. Claro que no. Esa noche, mientras cenábamos en mi terraza, la primera comida que se sentía realmente natural desde su llegada, tomé otra decisión. No por obligación, ni por manipulación, sino desde una esperanza cautelosa. He estado pensando, dije al terminar de comer. Hay una pequeña casa de invitados en la propiedad, más allá del jardín. Tiene 2 dormitorios, cocina propia y entrada independiente. Necesita algunas mejoras, pero... Miré a Tyler directamente. Si ambos consiguen trabajo estable aquí, y si realmente están comprometidos a reconstruir nuestra relación, podrían quedarse allí temporalmente mientras se estabilizan. La propuesta quedó suspendida en el aire. No era lo que esperaban al principio. Pero era un punto medio. Cercanía, con límites. Es increíblemente generoso, dijo Tyler en voz baja. Gracias. Natalie asintió. Su expresión seguía siendo cautelosa, pero ahora había algo distinto. Humildad. Nos daría tiempo para establecernos, para demostrar que vamos en serio. Esa es la idea, respondí. No es un rescate. Es un puente hacia su propia estabilidad. Mientras el sol se ponía sobre el golfo, tiñendo el agua de tonos dorados y rojizos, sentí que una esperanza prudente empezaba a crecer. El camino no sería fácil. La confianza rota exige más que palabras. Pero por primera vez en 7 años, podía imaginar un futuro que los incluyera. No en sus términos. Ni completamente en los míos. Sino en nuevos términos. Más honestos. Más sanos. Frank se había equivocado en muchas cosas al irse. Pero sobre todo en una. Pensar que mi historia estaba terminando, cuando en realidad apenas comenzaban los capítulos más interesantes. La renovación de la casa de invitados se convirtió en una prueba clave de este nuevo comienzo. Contraté profesionales para las reformas principales, baño, cocina, techo, pero les propuse encargarse ellos mismos de los detalles. Pintura, pequeñas reparaciones, decoración, con un presupuesto razonable que yo proporcioné. Es importante que inviertan esfuerzo propio, expliqué cuando Tyler se sorprendió. No se trata solo de recibir. Se trata de construir. Al principio, Natalie rechazó la idea. Nunca he pintado una habitación en mi vida, dijo con franqueza. Es un buen momento para aprender, respondí. Hay excelentes tutoriales. Lo que no dije, es que ese proceso revelaría la verdad. Si estaban dispuestos a cambiar. O no. Para mi sorpresa, estuvieron a la altura. Tyler se volcó al trabajo con entusiasmo inesperado, mostrando habilidades prácticas que nunca le había visto. Papá nunca me dejaba ayudar, me dijo mientras arreglaba una tubería. Siempre decía que era más rápido hacerlo él. Más sorprendente aún fue Natalie. Al principio observaba. Luego empezó a involucrarse. Y finalmente, se comprometió. Para la 3ª semana, había diseñado cada espacio con creatividad, ajustándose al presupuesto de una forma que nunca habría esperado de alguien que antes asociaba calidad únicamente con precio. Al mismo tiempo, sus vidas profesionales empezaban a tomar forma. Tyler consiguió el trabajo en la empresa de gestión de propiedades. Un puesto intermedio, con posibilidades de crecimiento. Le encajaba. Trato con personas. Objetivos claros. Menos toxicidad. Con Natalie fue más complejo. Pero finalmente aceptó el puesto de asistente de gestión en el café de Naples. Y para sorpresa de todos, destacó. Tiene ojo para los detalles y para los sistemas, me dijo Miguel tras su primer mes. Ya mejoró el proceso de pedidos de catering y detectó varias ineficiencias en el inventario. ¿Y el equipo? Al principio costó, admitió. Pero está aprendiendo. El taller de liderazgo que organizaste llegó en el momento justo. Había sido intencional. No una intervención. Sino una oportunidad.
Tu nuera tiene un potencial enorme, me dijo después la formadora. Solo necesita dejar de ver la vulnerabilidad como debilidad. La transformación no fue lineal. Hubo avances y retrocesos. Días en los que Natalie volvía a su rigidez. Momentos en los que Tyler evitaba conflictos. Pero algo había cambiado. Ahora estaban presentes. Intentando. Reconociendo lo que antes ignoraban. Las cenas familiares semanales se convirtieron en un termómetro. Algunas noches eran cálidas. Otras tensas. Pero reales. No sé cómo hacer esto, admitió Natalie una noche, ya en su tercer trimestre. En mi familia no hablábamos de los problemas. Solo fingíamos que todo estaba bien. Eso explica, respondí con suavidad. Sonrió con ironía. Supongo que sí. La casa de invitados estuvo lista un mes antes del parto. Se transformó en un hogar acogedor, funcional y lleno de intención. El día que se mudaron, les di un regalo. Una colcha hecha a mano para el bebé. Cuenta una historia, expliqué. Cada panel representa algo del entorno, delfines, pelícanos, tortugas. Para que Alexander crezca sabiendo que forma parte de algo más grande. Natalie pasó la mano por la tela. Es hermosa, gracias. Esa noche, sola en la terraza, pensé en los últimos 2 meses. Cuando llegaron, solo vi interés. Conveniencia. Ahora, veía algo más. Cambio. Imperfecto. Pero real. Y por primera vez en mucho tiempo, me permití esperar. La verdadera prueba llegó de forma inesperada. A las 2:17 de la madrugada, un martes, 3 semanas antes de la fecha prevista. El teléfono sonó. Mamá, la voz de Tyler estaba tensa. Natalie rompió bolsa. Vamos al hospital. Voy para allá, dije, levantándome de inmediato. Hubo una pausa. ¿Podrías venir a buscarnos? Añadió. Natalie pidió por ti. Me quedé en silencio un segundo. Natalie. No Tyler. Natalie. Llego en 5 minutos. Esa noche fue intensa. Real. Natalie, sin su habitual control, enfrentando el dolor y el miedo. Aferrada a mi mano, junto a Tyler. Las barreras que había mantenido durante tanto tiempo, simplemente desaparecieron. Tengo miedo, admitió Natalie en un raro momento de total honestidad, entre contracciones. ¿Y si soy una mala madre? ¿Y si hago con Alexander lo mismo que mis padres hicieron conmigo? No lo harás, le aseguré, secándole la frente con un paño húmedo. Porque eres consciente del riesgo. Porque ya te estás haciendo las preguntas correctas. ¿Cómo puedes estar tan segura? Sus ojos, normalmente protegidos, estaban abiertos con un miedo real. ¿Cómo puedes confiar en mí con tu nieto después de cómo te he tratado? Porque las personas pueden cambiar, respondí con sencillez. Yo soy prueba de eso. Hace 7 años era una maestra recién divorciada empezando de nuevo en una etapa en la que la mayoría se está retirando. Hoy dirijo un negocio en varios estados. El cambio es posible si estamos dispuestos a hacer el trabajo. Una contracción la interrumpió antes de poder responder. Pero la mirada que me dio tenía algo nuevo. Respeto. Sin cálculo. Sin resentimiento. Alexander James Sullivan nació a las 5:43 de la mañana. Sano. Perfecto. Con una abundante cabellera oscura y la barbilla de su padre. Al ver a Tyler sostener a su hijo por primera vez, con lágrimas cayendo sin vergüenza por su rostro, sentí que algo se cerraba y comenzaba al mismo tiempo. Un círculo. La vida continuando, a pesar de nuestras complicaciones humanas. Ofreciendo nuevos comienzos cuando menos lo esperamos. Cuando la enfermera puso a Alexander en mis brazos, presentándome por primera vez como abuela, el amor que sentí fue abrumador. Ese pequeño ser nos unía a todos. Más allá de errores. Más allá del pasado. Mirando su rostro diminuto, hice una promesa en silencio. Este niño crecería en una familia que valorara la autenticidad por encima de las apariencias. La esencia por encima del estatus.
La verdad compleja del amor, por encima de la perfección superficial. Más tarde, mientras amanecía sobre el golfo, me quedé junto a la ventana de la habitación del hospital. Alexander dormía en la cuna junto a Natalie. Tyler descansaba en una silla cercana. Y en ese momento de calma, sentí una gratitud profunda. Por los giros inesperados. Por los finales dolorosos que abrieron nuevos comienzos. Frank estaba completamente equivocado. Mi vida no terminó con el divorcio. Ni con la edad. Ni con la idea de la jubilación. Simplemente estaba esperando a que yo la reclamara, en mis propios términos. La llegada de Alexander cambió todo. El nieto que había sido una idea, se convirtió en una presencia real. Un ser pequeño, con necesidades, con gestos, con vida. La idea de familia dejó de ser abstracta. Se volvió concreta. Madrugadas. Pañales. Llanto. Y el tipo de consuelo que solo Natalie podía darle. Yo pensaba que sería una abuela presente, pero con límites claros. Pero la realidad fue distinta. Me encontré formando parte de su cuidado de formas que no esperaba. ¿Podrías quedarte con él unas horas? Me preguntó Natalie cuando Alexander tenía apenas 2 semanas. No me he duchado en 3 días y Tyler tiene una visita de trabajo que no puede cancelar. Era la primera vez que me pedía ayuda directamente. Sin intermediarios. Claro, respondí, tomando a mi nieto. Tómate el tiempo que necesites. Esas horas se convirtieron en rutina. 2 tardes por semana. Natalie volvía al trabajo poco a poco. Y yo, construía un vínculo con Alexander que era solo mío. Lo más inesperado fue lo que eso hizo con nuestra relación. El hielo entre Natalie y yo empezó a derretirse. Alexander se convirtió en terreno neutral. Sin pasado. Sin tensión. Las conversaciones cambiaron. De horarios y rutinas, a cosas más profundas. Nunca entendí a mi madre hasta ahora, me confesó un día, mientras yo acunaba a Alexander. Su obsesión con las apariencias, con el estatus. Pensé que era superficial. Pero ahora creo que era su forma de darme seguridad. Suele ser así, respondí. Repetimos lo que vivimos, o intentamos hacer lo contrario. No quiero repetir eso con Alexander, dijo en voz baja. No quiero que crea que vale por lo que tiene, o por cómo lo ven los demás. ¿Qué quieres para él? Se quedó pensando. Confianza. Pero real. No la que yo fingía con ropa cara y direcciones exclusivas, sino la que tienes tú. Me sorprendió. Yo. Tú construiste algo desde cero, dijo. No te importó lo que pensaran. Cuando entras a un lugar, se nota. Sonrió levemente. Eso es lo que yo fingía. Ese momento cambió algo. No éramos amigas. Pero había respeto. Mutuo. Tyler también cambió. La paternidad despertó algo en él. Algo esencial. Quiero hacerlo diferente a papá, me dijo una tarde, viendo el atardecer conmigo. Él siempre estaba enfocado en resultados. Nunca preguntaba qué aprendí, solo qué nota saqué. Valoraba la excelencia, respondí. Valoraba ganar, corrigió. Y no quiero que Alexander sienta que tiene que ganar para ser amado. Con el tiempo, vi a mi hijo recuperar partes de sí mismo. Partes que había perdido. Su nuevo trabajo, que empezó como necesidad, terminó siendo el adecuado. Tenía talento para conectar con las personas. Para entenderlas. Y por primera vez en mucho tiempo, parecía estar construyendo algo real. Me están considerando para el puesto de director regional, comentó Tyler con naturalidad un domingo mientras preparábamos la cena juntos. Otra tradición nueva. Al parecer, he cerrado más contratos en 6 meses de los que normalmente ven en un año. Eso es fantástico, dije, sinceramente orgullosa. Se nota que te gusta lo que haces. Me gusta, respondió, sorprendido incluso de sí mismo. Por primera vez en mi carrera no siento que estoy actuando o demostrando constantemente mi valor. Simplemente hago bien mi trabajo, y me sale natural.
La evolución profesional de Natalie fue más compleja, pero igual de significativa. El puesto de asistente de gestión en el café, que había aceptado con evidente resistencia, se convirtió en una plataforma para su talento organizativo y su visión estratégica. Implementó un programa de catering corporativo que aumentó los ingresos entre semana en un 22%, apuntando justamente al mercado de condominios de lujo y empresas que antes había manejado como agente inmobiliaria. Estamos recibiendo solicitudes para expandir el programa a otros locales, le dije durante una revisión trimestral. El equipo directivo cree que tu modelo puede funcionar en toda la operación de Florida. Un destello de orgullo cruzó su rostro. Pero no era el orgullo rígido de antes. Era distinto. Real. Me gustaría desarrollar una propuesta formal para estandarizar el programa, adaptándolo a cada mercado local, dijo. Por supuesto, respondí, deslizándole una carpeta. Por eso quiero ofrecerte el puesto de directora de operaciones de catering para todas las sedes en Florida. Se quedó mirando el documento. Sorpresa. Satisfacción. Y algo más. Cansancio. ¿Esto es porque ahora somos familia? No, respondí con firmeza. Es porque te lo ganaste. Los números hablan por sí solos. Gracias, dijo en voz baja, tomando la carpeta. Por la oportunidad, y por no rendirte conmigo, incluso cuando te di razones de sobra. Fue un momento breve. Pero importante. 6 meses después del nacimiento de Alexander, cuando el calor del verano dio paso al otoño suave de Florida, celebramos su bautizo en una pequeña ceremonia en la iglesia local. Olivia voló desde Seattle con su pareja Meredith. Conoció a su sobrino. Y se reencontró con su hermano. Casi no los reconozco, comentó durante la celebración. En el buen sentido. La paternidad te cambia, dijo Natalie, acomodando la manta de Alexander. Y la bancarrota también, al parecer, bromeó Olivia, para luego arrepentirse. Perdón, fue duro. Pero Natalie sorprendió a todos. Se rió. De verdad. No estás equivocada, admitió. Nada te aclara las prioridades como perder todo lo que creías que te definía. Esa noche, mientras cenábamos en la terraza, observé la escena en silencio. Tyler conversando animadamente con Meredith. Natalie y Olivia hablando de un libro de negocios. Alexander pasando de brazo en brazo. Todo, real. Sin pretensiones. Un año atrás, esto habría sido impensable. El camino no había sido fácil. Hubo retrocesos. Conversaciones difíciles. Pero también momentos de gracia. Y viendo todo eso, sentí gratitud. No por lo que habían pasado, sino por lo que les permitió reconstruir. A veces, lo que se rompe, es necesario. Tyler levantó la vista y me miró. Alzó su copa, discretamente. Yo hice lo mismo. Entendimos sin palabras. No habíamos vuelto a lo de antes. Habíamos construido algo mejor. Una familia basada en respeto. En honestidad. Y en el amor compartido por ese niño que lo había cambiado todo. El primer cumpleaños de Alexander llegó con ese clima perfecto que hace famosa la costa del Golfo. Cielo despejado. Brisa suave. Temperatura ideal. Ofrecí mi casa para la celebración. Y Tyler y Natalie aceptaron, con una gratitud sincera. Nada extravagante, insistió Natalie. Solo familia y amigos cercanos. El ni lo va a recordar. Otra señal de cambio. La Natalie de antes habría organizado algo para impresionar. Esto era distinto. La fiesta reflejó eso. Decoraciones simples hechas por Tyler. Un pastel casero preparado por Miguel. Regalos elegidos por significado, no por precio. Olivia y Meredith trajeron un juguete artesanal de madera. Yo le regalé un libro personalizado donde Alexander era el protagonista. Mientras lo veía caminar torpemente por la arena, riendo cuando las olas tocaban sus pies, sentí una paz profunda. Un momento simple. Pero valioso. 1 centavo por tus pensamientos, dijo James Whitaker, acercándose. Solo pensaba en cuánto puede cambiar todo en un año. Respondí.
Sin duda, dijo, mirando hacia Natalie. Tu familia ha recorrido un largo camino. Sí, asentí. Aunque aún queda camino por recorrer. No todo había sido perfecto. Hubo desacuerdos. Viejos patrones que intentaban volver. Pero ahora hablábamos. De verdad. Sin máscaras. Sin resentimiento acumulado. Mientras la fiesta terminaba y los invitados se despedían, me encontré sola con Tyler en la cocina, guardando lo que quedaba del pastel para el día siguiente. Gracias por hoy, dijo Tyler, envolviendo con cuidado una porción de pastel en papel encerado. Por todo, en realidad. No tienes que agradecer, respondí. Es mi nieto. No me refiero solo a la fiesta, aclaró. Me refiero a no habernos dado por perdidos. A poner límites en lugar de alejarnos del todo. A darnos la oportunidad de convertirnos en mejores personas. La sinceridad en su voz tocó algo profundo en mí. Ese era mi hijo. No el profesional distante de años atrás. No el hombre desesperado que apareció en mi puerta. Sino alguien auténtico, emergiendo. Ustedes hicieron el trabajo, le recordé. Yo solo ofrecí estructura y oportunidad. No lo habríamos hecho sin eso, respondió. Necesitábamos ese golpe de realidad. Los límites. Las consecuencias. Trabajamos en silencio unos momentos, acompañados por el sonido del mar. Hay algo que siempre quise preguntarte, dijo finalmente. Desde aquel primer día. ¿Qué cosa? ¿Alguna vez pensaste en dejarnos quedarnos? ¿En darnos lo que pedíamos, aun sabiendo cómo estábamos actuando? Lo miré. Sí, admití. Hubo una parte de mí que quería abrirte la puerta sin condiciones. La madre en mí quería arreglarlo todo. ¿Y por qué no lo hiciste? Porque no habría sido mejor. No de verdad. Tomé aire. Si los hubiera rescatado sin exigir cambios, habría reforzado exactamente lo que los llevó a esa situación. Los habría tratado como niños, no como adultos capaces de crecer. Tyler asintió lentamente. Habría sido facilitar, no ayudar. Exacto. Y habría dañado más nuestra relación, aunque pareciera lo contrario en el momento. Le toqué el brazo. A veces, amar de verdad implica poner límites. Decir no puede ser un acto de cuidado. La conversación podría haber seguido, pero Natalie apareció en la puerta, con Alexander dormido en brazos. Perdón por interrumpir, pero alguien ya no puede más. Deberíamos irnos. Casa. La casa de invitados ya no era temporal. Era su hogar. Uno distinto. Más simple. Más real. Mientras se iban, sentí gratitud. No por lo que pasaron, sino por lo que permitió construir. A la mañana siguiente, Natalie llegó sola. Sin Tyler. Sin Alexander. ¿Podemos hablar? Preguntó. Era inusual. Claro. Nos sentamos en la terraza con café. ¿Todo bien? Sí, mejor que bien, dijo, nerviosa. La fiesta de ayer me hizo pensar. Y hay algo que nunca te dije. Esperé. Lo siento, dijo finalmente. Por alejar a Tyler de ti. Por tratarte como si no importaras. Por venir esperando que resolvieras todo sin reconocer cómo te tratamos. La franqueza me sorprendió. ¿Qué te hizo decirlo ahora? Verte con Alexander. ¿Cómo te quiere? ¿Cómo conectan? Y pensar en todo el tiempo que te quitamos. Negó con la cabeza. Por orgullo. Por inseguridad. Por estatus. Ahora parece absurdo. No podemos cambiar el pasado, respondí. Pero sí elegir el futuro. Eso quiero, dijo. No solo por necesidad, ni por Alexander, sino porque te respeto. Por quién eres. Por lo que construiste. Por cómo manejaste todo, incluso con nosotros. Ese reconocimiento le costó. Pero era real. Gracias, respondí. Sacó un sobre. He estado trabajando en esto. Dentro había una propuesta de negocio completa. Detallada. Profesional.
Una expansión de Sweet Memories al mercado de residencias de lujo para adultos mayores. Leí. Es un segmento en crecimiento, explicó. Personas con ingresos y sensibilidad para valorar lo que ofrecemos. Revisé el documento. 3 posibles socios. Proyecciones realistas. Plan sólido. Es impresionante, dije. Llevo 3 meses trabajando en esto, admitió. De noche. En mis descansos. ¿Por qué no lo presentaste en la empresa? Quería que lo evaluara sin verme como tu nuera. Eso, decía mucho. Voy a revisarlo bien, respondí. Pero mi primera impresión es muy positiva. Sonrió, aliviada. Días después, la cité en la oficina. Llegó puntual. Profesional. Sin excesos. El equipo revisó tu propuesta, le dije. Y estamos todos de acuerdo. Es excelente. Se tensó levemente. Queremos lanzar un programa piloto en Pelican Bay Stats. Y queremos que tú lo lideres, como vicepresidenta de desarrollo de nuevos mercados. El ascenso, importante tanto por el cargo como por la remuneración, fue un reconocimiento profesional a su aporte real, no un favor familiar. Y esa diferencia importaba. Para ambas. Gracias, dijo Natalie, con voz firme, aunque sus ojos delataban la emoción. Aprecio la oportunidad y la confianza. Te lo ganaste, respondí. Los resultados hablan por sí solos. Al salir juntas de la reunión, se detuvo antes de la puerta. Hace un año, habría visto esto como una validación de mi valor, dijo en voz baja. Ahora entiendo que es el reconocimiento de un trabajo bien hecho. Y hay una gran diferencia, respondí. En ese momento comprendí cuánto habíamos cambiado. No fue fácil. No fue lineal. Pero fue real. Y al verla alejarse, segura, ya no definida por apariencias, sentí gratitud. Frank estaba equivocado. Mi vida no había terminado. Apenas estaba empezando. Y ahora incluía algo que nunca imaginé recuperar. Mi hijo, y una nuera a la que había aprendido a respetar. 2 años exactos después de que Tyler y Natalie aparecieran en mi puerta, nos reunimos en mi terraza para una cena especial. Había mucho que celebrar. El segundo cumpleaños de Alexander. La apertura del local número 20 de Sweet Memories. Y el éxito del programa de Natalie, que había superado las proyecciones del primer año en un 38%. Por los nuevos comienzos que nacen de finales difíciles, brindó Olivia. Y por saber la diferencia entre ayudar y rescatar, añadió Tyler, mirándome. Mientras cenábamos, observé en silencio. Tyler y Natalie aún tenían desacuerdos. Pero los gestionaban mejor. Habían crecido. Como individuos. Y como pareja. Alexander, ahora un niño lleno de energía, iba de brazo en brazo, seguro de algo fundamental. Era amado. Después de la cena, mientras tomábamos café y mi clásico pie de lima, Natalie carraspeó. Hay algo que queremos contarles. Sentí una leve tensión. Olivia tomó mi mano bajo la mesa. El contrato de la casa de invitados termina el próximo mes, continuó Tyler. Y hemos decidido no renovarlo. Silencio. ¿Se iban? Hemos encontrado nuestra propia casa, explicó Natalie. A 15 minutos de aquí. 3 dormitorios, buena zona, accesible. No es nada lujoso, añadió Tyler, con orgullo real. Pero es nuestra. Y está dentro de lo que realmente podemos pagar. Ese detalle, lo cambiaba todo. Podemos cubrirla con nuestros ingresos actuales, continuó. Y aún así ahorrar para el futuro. Era otra mentalidad. Otra vida. Me alegra mucho, dije. Estoy orgullosa de ustedes. No lo habríamos logrado sin ti, dijo Natalie. Yo solo ofrecí estructura, respondí. El cambio lo hicieron ustedes. Tyler tomó un sobre. Queríamos darte algo. Dentro no había números. Ni planes. Era una carta. Escrita por ambos. Querida mamá. Hace 2 años llegamos a tu puerta con desesperación,
con expectativas, y con un bebé en camino. Esperábamos que nos rescataras. Nos ofreciste algo mejor. Transformación. Elegiste el camino difícil. Poner límites. Decir no. Y aún así apoyarnos. Nos enseñaste que el valor real no está en lo que aparentamos, sino en lo que construimos. Que el amor no siempre es decir sí, sino decir lo correcto. Hoy, mientras nos mudamos a una casa que realmente podemos sostener, queremos que sepas algo. No solo nos ayudaste económicamente. Cambiaste nuestra historia. No nos salvaste. Nos enseñaste a salvarnos. Gracias por ser la madre y abuela que necesitábamos, incluso cuando no lo entendíamos. Con amor. Tyler y Natalie. La leí 2 veces. No esperaba emocionarme así. No sé qué decir, admití. No tienes que decir nada, dijo Tyler. Solo queríamos que lo supieras. Incluso yo, añadió Natalie con una pequeña sonrisa. Especialmente yo. La conversación siguió. Natural. Ligera. Y mientras los observaba, pensé en todo el camino recorrido. Si Frank no me hubiera dejado. Si no hubiera empezado de cero. Nada de esto existiría. Si el negocio no hubiera superado todas las expectativas, Tyler y Natalie quizá nunca habrían atravesado la crisis que los obligó a replantearse sus prioridades. Si yo no hubiera establecido límites claros cuando aparecieron en mi puerta, probablemente hoy seguiríamos atrapados en patrones dañinos de resentimiento y dependencia, en lugar de esta nueva relación basada en el respeto mutuo y el cuidado genuino. Más tarde, cuando todos se fueron y me quedé sola en la terraza, viendo cómo las estrellas aparecían sobre el golfo, pensé en la pregunta que Tyler me había hecho un año atrás. ¿Había estado tentada de dejarlos quedarse? ¿De darles lo que pedían ese día? La respuesta era más simple, y más compleja de lo que había admitido entonces. Sí. Había una parte de mí, la madre que había extrañado profundamente a su hijo durante esos 7 años de distancia, que quería abrir la puerta sin condiciones. Pero también estaba la mujer en la que me había convertido durante esos mismos años. La emprendedora que había construido un negocio con trabajo real y decisiones estratégicas. La mujer que había descubierto su propio valor más allá de ser esposa o madre. La persona que aprendió, a través del dolor, que el amor verdadero requiere honestidad, límites y decisiones difíciles. Esa mujer entendía algo fundamental. La sanación no podía comenzar con otro rescate. Ni con otra renuncia a mis propios límites. Tenía que comenzar con la verdad. Por incómoda que fuera. Y avanzar desde la responsabilidad, hacia una conexión auténtica. Tu vida terminó con él, me había dicho Frank el día que se fue, tan seguro de su juicio sobre mí. Qué maravillosamente equivocado estaba. Mi vida no terminó con el matrimonio. Ni con la edad. Ni con la distancia con mi hijo. Simplemente estaba esperando a que yo la reclamara, en mis propios términos. Y ahora, esos nuevos capítulos incluían algo que una vez creí perdido. Mi hijo. Una nuera a la que nunca imaginé respetar. Y un nieto que representaba el futuro. Un futuro construido no sobre apariencias ni obligaciones, sino sobre algo mucho más difícil y valioso. Conexión real. Crecimiento mutuo. Frank se equivocó en muchas cosas al irse. Pero quizás su mayor error fue no entender esto. Que los finales, por dolorosos que sean, muchas veces contienen las semillas de comienzos que jamás habríamos imaginado. Solo hace falta tener el coraje de plantarlas. Y la paciencia, para verlas crecer.